Saludos, mi nombre es Luis Vera, soy de la Universidad Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracaibo, Cátedra Electrónica 2, y en esta oportunidad tengo el placer de hablarles sobre los transistores de unión bipolar BJT. Como tabla de contenido tendremos el concepto y características del transistor, tipos de transistores, conceptos y características del transistor de unión bipolar BJT, elementos constructivos de los transistores de unión bipolar BJT, características de las zonas de unión de los semiconductores, diferencias y similitudes del transistor BJT tipo NPN y PNP, explicación de las cuatro zonas de operación del transistor BJT a partir de la curva característica, zona activa, zona inversa y saturación y corte. Utilidad de la zona de operación del transistor BJT, amplificador, interruptor, etc. Utilidad de las tres configuraciones básicas del transistor BJT: base común, emisor, colector común. Análisis e interpretación de las curvas características de entrada y salida, base común, etc. Tipos de encapsulado, transistor BJT y su utilidad práctica. Y como punto final tenemos técnicas de medición y pruebas funcionales de un transistor BJT. Pasamos con la siguiente lámina. Punto número 1. Concepto y característica de un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico que actúa como un interruptor o un amplificador de señales eléctricas. Tiene tres terminales: emisor, base y colector. Sus características principales son su capacidad para amplificar corrientes o voltaje, su rápida conmutación entre estados de encendido y apagado, su tamaño compacto que permite su integración en circuitos electrónicos. Es importante destacar que los transistores pueden ser de diferentes tipos, como bipolares, de efecto de campo, FET, y su funcionamiento se basa en fenómenos de semiconductor. Como podemos apreciar en la lámina, trabaja como si fueran dos diodos unidos en diferentes posiciones. Y se puede apreciar en la lámina, en la gráfica, que como es su conexión NPN, en este caso es base positiva. Continuamos con la siguiente lámina. Contiene el punto número 2. Tipos de transistores. 1. Transistor BJT. Transistor de unión bipolar. Dispositivo semiconductor con dos uniones PN que regula la corriente entre dos terminales mediante la corriente de una tercera terminal. JFET. Transistor de efecto de campo de unión. Este transistor controla la corriente entre dos terminales mediante un campo eléctrico aplicado a una unión PN. El siguiente es MOSFET. Transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor. Transistor cuya conductividad entre dos terminales se controla mediante un campo eléctrico creado por una tensión aplicada a una puerta aislada. El siguiente es VJFET. Transistor de efecto de campo unión bipolar. Transistor híbrido que combina características de un BJT y un JFET, controlando la corriente entre dos terminales mediante un campo eléctrico aplicado a una unión bipolar. HBT. Transistor bipolar de heteronión. Transistor bipolar que utiliza materiales semiconductor con diferentes bandas de energía en sus regiones de emisor y base. El siguiente es CCDT. Transistor de unión de transferencia de carga. Es un dispositivo que transporta carga a través de una unión semiconductor bajo el control de una tensión de puerta. HCCDT. Transistor de unión de transferencia de carga heterogénea. Variante del CCDT que utiliza materiales semiconductor diferentes en cada lado de la unión de transferencia de carga. El siguiente es LGBT. Transistor de puerta aislada bipolar. Este transistor es de potencia que combina la conducción de un MOSFET con la capacidad de manejo de corriente de un BJT. El siguiente es transistor de unión metal óxido semiconductor. MOS. MOS. Dispositivo que utiliza una unión entre un metal y un semiconductor para controlar las corrientes entre dos terminales mediante un punto eléctrico.
OFEC, transistor de efecto de campo orgánico. Transistor de efecto que utiliza materiales orgánicos en lugar de materiales inorgánicos. El siguiente, CNT-FET, transistor de efecto de campo de nanotubo de carbono. Bueno, este emplea nanotubos de carbono como material semiconductor. Ok, procedemos con la siguiente lámina que contiene el punto número 3 y dice así: concepto y características del transistor de unión bipolar BJT. Tenemos en cuenta que un transistor es un dispositivo electrónico que actúa como un interruptor o amplificador de señales eléctricas. Tiene 3 terminales: emisor, base y colector. Sus características principales son su capacidad para amplificar corrientes o voltaje, su rápida conmutación entre estados de apagado y encendido, su tamaño para compactarla en la integración de circuitos integrados y circuitos eléctricos o electrónicos. Es importante destacar que los transistores pueden ser de diferentes tipos, como bipolares o efecto campo FET, y que su funcionamiento se basa en fenómenos de semiconductor. La siguiente lámina contiene el punto número 4, elementos constructivos de los transistores de unión bipolar BJT. En la lámina dice: están construidos con materiales semiconductores dopados para formar 3 partes de regiones principales: el emisor, base y colector. Emisor es la región donde comienza la corriente en el transistor. Está altamente dopado y generalmente es la región más delgada del BJT. El emisor emite portadores de carga, electrones en un BJT NPN, huecos en un BJT PNP hacia la base. La base es una región intermedia entre el emisor y el colector. Es menos dopada que el emisor y el colector tiene un espesor menor que estos. La corriente de base controla la cantidad de portadores de carga que puedan cruzar desde el emisor hacia el colector. El colector es la región donde la corriente deja el transistor. Está altamente dopado y más grueso que la base. Su función es recolectar los portadores de carga que atraviesen la base y llevarlos hacia el terminal de salida del transistor. Además de estas regiones principales, los transistores BJT pueden tener contactos metálicos para cada terminal, emisor, base y colector, y pueden estar encapsulados en un material aislante para protegerlos y facilitar su manipulación e instalación en circuitos electrónicos. La siguiente lámina contiene el punto número 5, características de las zonas de unión de los semiconductores. Zona de unión PN es la región donde dos materiales semiconductores tipo P y tipo N se encuentran. Región de depleción. En esta zona de unión PN, cuando se aplica una tensión en polarización inversa, los portadores de carga son empujados hacia lo lejos de la unión, creando una región sin portadores de carga libre, llamada región de depleción. Barrera de potencial. La región de depleción crea una barrera de potencial que se opone al flujo de portadores de carga a través de la zona de unión en la polarización inversa. Corriente de saturación inversa. En la polarización inversa, una pequeña corriente conocida como corriente de saturación inversa o corriente de fuga puede fluir a través de la zona de unión debido a la generación térmica de pares de electrón hueco. Capacidad de la zona de unión. La zona de unión actúa como un capacitor cuando se polariza en directa, y su capacidad puede afectar la velocidad de conmutación y características de alta frecuencia de los dispositivos electrónicos. Punto número 6. Diferencias y similitudes del transistor BJT tipo NPN y PNP. La principal diferencia se centra en la polaridad de su componente. NPN es de base positiva. Si se le aplica una corriente que es negativa, no va a suceder nada. Actúa como un interruptor. Y de similitudes tenemos su apariencia física, modo de funcionamiento es parecido y tienen prácticamente el mismo estilo de funcionamiento, mismo modo operandi. Punto número 7. Explicación de las 4 zonas de operación del transistor BJT a partir de la curva característica. Zona activa, zona inversa, saturación y corte. Zona activa.
En esta zona el transistor BJT está polarizado en directa, lo que significa que la corriente de base es suficientemente grande para establecer un flujo de corriente entre el emisor y colector. La zona inversa significa que el transistor está polarizado inversamente. La tensión de colector y emisor es negativa, lo que generalmente resulta una corriente del colector muy baja. En la zona de saturación, el BJT está polarizado en directa, lo cual el colector y emisor es como si fuera un switch. Hay muy poca resistencia en colector emisor y por lo tanto la corriente del colector alcanza su máximo valor. Zona de corte. En esta zona el transistor BJT está polarizado en inversa y la corriente del colector es mínima. El transistor está prácticamente apagado y no permite el paso de corriente entre el colector y el emisor. Punto número 8. Utilidad de las zonas de operación del transistor BJT. Amplificador, interruptor, etc. La zona activa o amplificación. Como su nombre indica, esta zona es la que se utiliza para amplificar, ya que la base controla colector y emisor y según esto amplificamos la corriente. Se utiliza mucho en radios y cualquier aparato que pueda amplificar una señal. La zona de saturación. Esto indica que hay una corriente muy alta, una tensión muy alta en la base, por lo tanto no hay resistencia entre emisor-colector y pasa directo. Funciona como un interruptor. Zona de corte. En este el transistor no está trabajando, está como un switch abierto, un interruptor abierto. Punto número 9. Utilidad de las tres configuraciones básicas del transistor BJT: base común, emisor común y colector común. Tenemos los tres ejemplos de cada uno. El primero, emisor común. Esta configuración se utiliza principalmente en aplicaciones de amplificación de voltaje y corriente. Ofrece una alta ganancia de corriente y una entrada baja de impedancia. Colector se utiliza principalmente en aplicaciones de amplificación de corriente y como emisor seguidor. Ofrece una ganancia alta de voltaje y una impedancia grande de entrada. Base común. Esta configuración se utiliza principalmente en aplicaciones de adaptación de impedancia y en amplificadores de bandas. Esta ofrece una alta ganancia de corriente y una alta ganancia de impedancia de entrada. Ok, punto número 10. Análisis e interpretación de las curvas de características de entrada, salida en base común, emisor común y colector común. Curva característica en base común, entrada. Suponemos que tenemos la siguiente conexión, como se puede apreciar en el lado izquierdo de la lámina, el siguiente circuito y la dirección de las intensidades. Y tenemos que la intensidad de emisor está condicionada según la tensión que tendrá el colector base y emisor base. A eso va a ser la curva característica de entrada. Y tenemos un gran ejemplo en el lado derecho de la lámina. Y de salida tenemos los mismos datos del circuito, un transistor de base negativa y la curva característica de salida de base común se va a representar con la intensidad del colector, que va a depender del voltaje del colector base y de la intensidad de emisor. Y se puede notar la gráfica a la derecha. En la siguiente lámina podemos ver el emisor común. Tenemos un transistor de base positiva, la dirección de las intensidades y la curva está condicionada a la intensidad de base, que depende del voltaje de base emisor y de voltaje de colector emisor. Y a la derecha podemos apreciar cómo es su curva característica de entrada. Bueno, y de salida tenemos la siguiente gráfica. El siguiente punto, característica del colector común. Y hay un ejemplo de un circuito del colector común. Pero desde el punto de vista del diseño de un circuito con un transistor, en la configuración del colector común se utilizan las características del emisor común. O sea que ya es lo mismo que hemos hecho antes. Punto número 11. De encapsulado del transistor BJT y su utilidad práctica. TO 92. Este encapsulado es pequeño y económico, lo que hace adecuado para aplicaciones de baja potencia y dispositivos electrónicos de consumo, como amplificadores de audio pequeños, sensores y circuitos de control. TO 126.
Similar al TO-220, pero más compacto. Es útil en aplicaciones de potencia media, donde el espacio es limitado, como en amplificadores de audio de potencia media, control de motores y circuitos de conmutación. El TO-18 metálico es un encapsulado metálico, ofrece una buena disipación de calor y protección contra interferencias electromagnéticas, por lo que se utiliza en aplicaciones de alta frecuencia y alta potencia, como amplificadores de RF, transectores y circuitos de alta velocidad. SOC 23 es un encapsulado muy pequeño y versátil, ideal para aplicaciones de dispositivos portátiles, sensores y circuitos integrados, donde el espacio es crítico y se requiere un bajo consumo de energía. Punto número 12. Técnica de medición y pruebas funcionales de un transistor BJT. En la lámina podemos apreciar como hay 3 multímetros y 2 transistores. Son de base positiva, por lo tanto en el pin positivo del transistor vamos a colocarlo en la base positiva, y en los colector y emisor que son negativos, el pin negativo del tester. Ok, si ya sabemos que la base positiva, ¿cómo vamos a saber si es colector o emisor? Ahí ponemos el tester en modo de ohmiaje de resistencia, y el que marque más resistencia es el colector y el otro el emisor. Esto ha sido todo, muchas gracias por su atención, hasta la próxima.